¿Quién iba a pensar que Iker Casillas, el mito del fútbol español, acabaría perdiendo los nervios en directo en la Revuelta? Hoy vamos a revivir ese momento exacto en el que Broncano, con su estilo directo y provocador, logró sacar lo peor, o lo más auténtico, del portero. Te contaremos cómo empezó todo, qué pasó en ese instante, y sobre todo, cuál fue la reacción de todos los presentes. Si quieres enterarte de todo y no perderte ningún detalle de la Revuelta, quédate hasta el final, y mientras tanto, no olvides darle like y suscribirte. Prometemos momentos tan épicos como este, y alguna que otra sorpresa que solo aquí vas a ver. Antes de llegar al momento explosivo que todos comentan, es importante entender un poco la relación previa entre Iker Casillas y David Broncano. Por un lado, hablamos de dos figuras mediáticas de perfiles muy distintos. Broncano, con su humor ácido, irreverente y directo, capaz de incomodar a cualquiera con una sola pregunta, y Casillas, conocido por su carácter tranquilo, su profesionalismo en el campo y esa imagen de portero imbatible que se mantiene incluso fuera del fútbol. Nunca habían coincidido públicamente en un formato como La Revuelta, y eso ya prometía una dinámica interesante. El programa había preparado una sección bastante habitual en el estilo de Broncano, preguntas que mezclan lo serio con lo absurdo, comentarios que rozan la provocación y momentos pensados para captar la espontaneidad del invitado. Para un deportista acostumbrado a entrevistas más controladas y guionizadas, este tipo de ambiente puede resultar un tanto inesperado. Casillas había acudido con la intención de hablar de sus últimos proyectos y su carrera, pero lo que nadie anticipaba era que el humor de Broncano iba a tocar un punto muy concreto que pondría al portero al límite. Desde el inicio, el tono del programa fue ligero, con risas y comentarios irónicos del presentador que buscan provocar reacciones auténticas. Broncano no pierde oportunidad de poner a prueba a sus invitados, y con Casillas no fue diferente. Las preguntas comenzaron con tono amistoso, pero a medida que avanzaba la charla, el presentador fue introduciendo comentarios más punzantes sobre decisiones deportivas, polémicas pasadas y anécdotas personales que, si bien no eran ofensivas, sí llevaban implícita la provocación. El público en plató, acostumbrado a ver cómo Broncano logra que incluso los personajes más calmados suelten alguna respuesta inesperada, reaccionaba con risas y expectación. En La Revuelta, los invitados suelen mostrar su lado más humano, a veces divertido, a veces incómodo, pero siempre auténtico. Esa autenticidad es precisamente lo que hace que cada episodio sea tan comentado y que momentos como el que vivimos con Casillas se compartan al instante en redes sociales. Todo esto generó un ambiente cargado de tensión contenida. Por un lado, un deportista de renombre con una imagen muy cuidada. Por otro, un presentador que no tiene miedo de acercarse peligrosamente al límite del humor incómodo. Ese contraste creó la tormenta perfecta que finalmente desembocó en el momento que todos recuerdan, la explosión de Casillas en directo. Pero antes de llegar a ese instante, había toda una serie de provocaciones sutiles, bromas cargadas de ironía y comentarios que iban caldeando el ambiente, preparando tanto al público como a Casillas para el enfrentamiento que marcaría el episodio. En definitiva, el contexto previo es fundamental para entender no solo la reacción de Iker, sino también la maestría de Broncano como conductor del programa. Él sabe exactamente cómo construir tensión, cómo ir introduciendo preguntas y comentarios que parecen inofensivos hasta que, de repente, alcanzan el punto exacto para provocar la reacción deseada. Y aunque muchos esperaban que Casillas mantuviera la calma, la combinación de su carácter, la naturaleza del programa y el tipo de humor de Broncano hicieron que el escenario estuviera listo para un momento inolvidable. Todo comenzó de manera bastante tranquila, como cualquier otra entrevista en La Revuelta. Broncano mantenía su característico tono irónico, mezclando preguntas serias con comentarios aparentemente inofensivos, pero con ese filo que siempre logra poner a prueba a sus invitados. Casillas respondía con educación y sonrisas medidas, manteniendo la compostura que le caracteriza desde sus años en el fútbol profesional. El ambiente parecía controlado, pero para quienes conocemos el estilo de Broncano, se podía sentir que la tormenta se acercaba. El primer indicio de tensión surgió cuando Broncano comenzó a cuestionar decisiones específicas del pasado de Casillas, mezclando humor y ligera provocación. Comentarios sobre momentos polémicos en su carrera deportiva, acompañados de risas del público, empezaron a incomodar al portero. La cámara captó un leve fruncimiento de ceño y un cambio sutil en la postura de Casillas. Cruzó los brazos, y su tono, antes relajado, empezó a adquirir un matiz más firme. Ese lenguaje corporal ya indicaba que la paciencia estaba llegando a su límite. Broncano no tardó en percibirlo. Con habilidad, el presentador incrementó la intensidad de la broma, insinuaciones sobre su vida personal y decisiones profesionales que normalmente no se tratan en una entrevista formal. Lo que hizo Broncano fue colocar a Casillas entre la cortesía y la necesidad de defenderse, un territorio donde pocas figuras mediáticas saben mantenerse sin perder el control. La tensión era palpable.
el público contenía la respiración, y en los comentarios de redes sociales se podía anticipar que algo grande estaba por suceder. El momento cumbre llegó cuando Broncano, con su sonrisa irónica, lanzó un comentario que tocó la fibra sensible de Casillas. La cámara enfocó el rostro del portero, y por primera vez su sonrisa desapareció por completo. Su voz se hizo más firme, con un ligero temblor que denotaba frustración contenida, y sus palabras salieron rápidas, casi atropelladas. Defendía su trayectoria, aclaraba malentendidos, y al mismo tiempo, mostraba cierto hartazgo ante las provocaciones. Cada frase estaba acompañada de gestos que reforzaban su mensaje, movimientos de manos que subrayaban sus puntos, cambios de postura que transmitían incomodidad, y finalmente, una mirada directa a Broncano que dejaba claro que la paciencia había llegado a su fin. La audiencia, tanto en plató como en redes, percibió un momento auténtico. No era simplemente un espectáculo de humor, sino la reacción genuina de alguien acostumbrado a mantener la compostura que, por primera vez, se quebraba frente a las cámaras. La tensión no solo se sentía en las palabras, sino en el ritmo de la conversación, pausas más largas, silencios incómodos, y esa sensación de que cualquier comentario podía encender aún más la situación. Incluso los colaboradores del programa reaccionaron con discreta sorpresa. Algunos intentaron suavizar la conversación, mientras Broncano, con su habitual maestría, dejaba que el enfrentamiento siguiera su curso natural, sin intervenir demasiado. La escena parecía un delicado equilibrio entre provocación y explosión, y la cámara capturaba cada detalle, desde el ajuste del micrófono por parte de Casillas hasta la forma en que Broncano inclinaba ligeramente la cabeza, como midiendo cada palabra. Ese instante se convirtió en el punto más comentado del episodio, un momento de tensión auténtico que demuestra la capacidad de la revuelta para generar situaciones imprevisibles, combinando humor, provocación y la vulnerabilidad de sus invitados. Para quienes observaban, resultaba imposible apartar la mirada, porque cada gesto y cada palabra construían un relato casi cinematográfico de confrontación y autenticidad. El momento en que Iker Casillas pierde la paciencia no pasó desapercibido ni dentro ni fuera del plató. En directo, se podía sentir cómo el público contenía la respiración. Algunos miraban con sorpresa, otros con complicidad, como si compartieran el desconcierto de ver a un mito del fútbol en un registro tan poco habitual. Las sonrisas tensas se mezclaban con miradas atónitas, y más de uno comenzó a susurrar entre sí mientras Broncano continuaba con su característico humor provocador. Esa combinación de expectación y nerviosismo generó un ambiente eléctrico que pocos programas logran transmitir en vivo. En redes sociales, la reacción fue inmediata y masiva. Twitter y otras plataformas se llenaron de comentarios, memes y fragmentos de vídeo que capturaban la explosión de Casillas en tiempo real. Muchos usuarios comentaban sobre la autenticidad del momento, destacando que no se trataba de un montaje ni de una estrategia mediática. Era un instante genuino, donde un personaje acostumbrado a controlar cada situación mostraba una reacción humana y natural. Otros discutían sobre la provocación de Broncano, aplaudiendo su habilidad para generar tensión sin sobrepasar los límites. En cuestión de minutos, hashtags relacionados con la revuelta y Casillas comenzaron a escalar en tendencia, demostrando el alcance inmediato de este episodio. Los invitados habituales del programa, que han pasado por situaciones similares, también ofrecieron su perspectiva. Muchos coincidieron en que mantener la calma ante Broncano no es tarea fácil y que la reacción de Casillas, lejos de ser exagerada, mostraba cómo el presentador sabe tocar esos puntos delicados que cualquier persona preferiría evitar. Algunos incluso comentaron, en tono de broma, que si ellos mismos hubieran estado en la misma situación, habrían reaccionado de manera similar, reforzando la idea de que este tipo de tensiones son parte del encanto de la revuelta. Broncano, por su parte, se mantuvo sereno y profesional durante todo el episodio. Su estilo consiste en provocar, sí, pero también en leer la situación y calibrar la intensidad de sus intervenciones. Tras la explosión de Casillas, el presentador supo reconducir la conversación, equilibrando el humor con el respeto, y permitiendo que el invitado recuperara la compostura sin que el momento perdiera fuerza dramática. Esa habilidad es clave para entender por qué la revuelta consigue generar contenidos que se comentan durante días. No se trata solo de provocar, sino de construir un escenario donde la espontaneidad y la autenticidad se convierten en protagonistas. El impacto mediático de este enfrentamiento no se limitó a las redes sociales. Portales de noticias deportivas, medios de entretenimiento y programas de televisión comenzaron a analizar el episodio, destacando tanto la reacción de Casillas como la maestría de Broncano al conducir la situación. Algunos artículos elogiaron la naturalidad del portero, mientras que otros enfocaron la atención en la capacidad del presentador para generar momentos virales sin necesidad de guionizar conflictos. Esta mezcla de análisis serios y comentarios humorísticos refleja cómo la revuelta se ha consolidado como un programa que no solo entretiene, sino que también marca tendencia y se convierte en tema de conversación en distintos ámbitos.
En resumen, la reacción y repercusión de este momento demuestran la fuerza mediática de La Revuelta, un programa capaz de combinar humor, provocación y espontaneidad, generando contenidos que trascienden el plató y se comentan en tiempo real, tanto por el público como por la prensa y los propios invitados. Cada gesto, cada palabra y cada silencio fueron observados, compartidos y analizados, consolidando este episodio como uno de los más memorables de la temporada y mostrando por qué La Revuelta sigue siendo un referente en entretenimiento en directo. En definitiva, el enfrentamiento entre Iker Casillas y David Broncano no solo fue uno de los momentos más comentados de La Revuelta, sino también un ejemplo perfecto de lo que hace único al programa, la combinación de humor, provocación y autenticidad. Ver a un mito del fútbol mostrando un lado más humano, con reacciones genuinas y espontáneas, demuestra cómo Broncano sabe sacar lo mejor, y a veces lo más explosivo, de sus invitados, sin que la conversación pierda respeto ni diversión. Este tipo de momentos, aunque intensos, no son raros en La Revuelta. Broncano ha construido su estilo sobre esa mezcla de provocación sutil y preguntas directas que hacen que incluso las figuras más mediáticas se muestren vulnerables, sorprendentes o divertidas frente a la cámara. Es esa fórmula la que mantiene al público pegado a la pantalla y convierte cada episodio en tema de conversación durante días. Si quieres seguir descubriendo todo lo que ocurre detrás de las cámaras de La Revuelta, momentos inéditos, reacciones explosivas y curiosidades sobre tus invitados favoritos, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Aquí no solo hablamos de programas de éxito, sino que vivimos cada episodio como si estuvieras dentro del plató. No te lo pierdas. Cada nuevo vídeo es otra oportunidad de sorprenderte con lo inesperado que solo David Broncano puede provocar.